Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de integrales de línea de funciones escalares. Vamos a empezar con una curva C en R2 con parametrización R que va del intervalo A, B a R2. Y aquí tenemos cómo se ve nuestra parametrización con funciones coordenadas X, Y, X de t, Y de t. Vamos a considerar que la curva es suave. Eso quiere decir que las funciones coordenadas sean diferenciables. Para que nosotros identifiquemos fácilmente una curva suave, vamos a pensar simplemente que la curva no tiene esquinas, no tiene picos. Vamos a considerar además una función f definida sobre la curva que toma valores en los reales, una función continua. Vamos a dibujar cómo se ve todo. Como la curva está en R2, la voy a ubicar en el plano z igual a 0, en el piso. Aquí tengo la curva C, aquí tengo R de A y aquí tengo R de B. Yo sé que la función come elementos de la curva y me regresa reales. Entonces me fijo en f de este punto, me fijo en qué altura me toca y trazo ahí este puntito. Agarro otro punto sobre la curva, me fijo qué altura me toca según f y trazo este puntito. Y así. Lo que estoy dibujando aquí es la gráfica de la función. Bueno, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Bueno, y aquí se dibuja una región R que está encerrada abajo por la curva C y arriba por la gráfica de f. Bueno, el objetivo es calcular el área de esta superficie. ¿Cómo la puedo pensar? Esta es una hojita que tiene como frontera en el plano z igual a 0 a la curva C y arriba tiene altura f, ¿no? Está delimitada por f. Y aquí lo escribo. R es una superficie con frontera C en el plano z igual a 0 y altura f. Entonces, el área de una hojita. Ustedes ya han calculado áreas de hojitas en su curso de cálculo diferencial e integral, solamente que en esa hojita la base era un intervalo, un segmento de recta, y la altura era una función f. Entonces, imagínense que ustedes agarran el intervalo de abajo, lo tuercen, ahora lo ponen en el piso, y entonces quieren calcular ahora el área de esa hojita. Bueno, acuérdense que cuando uno no sabe cómo resolver el problema, lo que uno hace es aproximar, ¿no?, la solución. ¿Cómo le voy a hacer? Sobre la curva voy a dibujar algunos puntos, n+1, según aquí. Y voy a trazar o voy a levantar rectangulitos con la siguiente receta. Me fijo en dos puntos consecutivos, aquí tengo PI y PI-1. Voy a trazar el segmento que une estos puntitos. Además, voy a elegir un punto sobre la curva que está entre los dos puntos. Trazo el segmento, me fijo en F del punto que elegí y levanto un rectangulito con esa altura. La base del segmento, F de este punto. Y así lo hago para todos los posibles segmentos que yo pueda formar. Entonces lo que estoy haciendo es que a mi laminita le estoy dividiendo en pequeñas barritas, ¿no? Bueno, esas barritas tienen área, la longitud del segmento, que es esto que tengo aquí, por la altura, que es f del punto que elegí en cada arquito. Sumo todas las posibles áreas que obtuve de esas barritas y lo que obtendría es precisamente una aproximación del área. ¿Cuándo se hace esa aproximación cada vez más buena? Pues cuando el número de puntos es cada vez mayor, es decir, los segmentos son cada vez más pequeños. ¿Y cuándo voy a obtener el resultado? Bueno, pues cuando tome el límite, cuando n tiende a infinito. Y así es como defino la integral de línea
que voy a denotar así como la integral sobre c de f de s, y la voy a definir como el límite de estas cosas aquí cuando n tiende a infinito. Otra vez, ¿qué representa geométricamente el área de una superficie encerrada o que tiene como frontera a la curva C en el plano z igual a 0 y tiene como altura pues lo que me diga f, la gráfica de f? Es el área de una hojita, esta que tengo aquí. Muy bien. Bueno, no vamos a hacer nada por definición, no voy a calcular estas sumas y luego el límite. Vamos a ver cómo se hace. Con este enunciado que tengo aquí. Bueno, pero ¿cómo se calcula? Con la notación anterior, pongan mucha atención, la integral de la función escalar f sobre la curva c, diferencial de arco, es la integral desde a hasta b. Acuérdense que mi parámetro para dibujar la curva, según la parametrización r, se mueve desde a hasta b. En mis límites de integración, ¿cómo se mueve el parámetro? Luego agarro f y a mí me interesa a la función, conocer a la función solamente sobre la curva. Entonces evalúo f en la parametrización. Y luego voy a multiplicar por la norma del vector tangente. ¿Por qué se obtuvo esto de aquí? Cuando yo tenía aquí p de i menos p de i menos 1 y mi número de puntos iba creciendo, lo que iba pasando es con el vector p de i menos p de i menos 1. En el límite, ese vector va a ser el vector tangente. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, para recordar esta formulita que tengo aquí, piensen que esto denota la base de sus rectángulos. Esta es la altura de los rectangulitos y lo que estás haciendo es sumar, ¿no?, infinitamente todos los posibles rectangulitos que pudiste construir. Y así pues, con esa idea uno obtiene el área deseada. Aquí hay un comentario, la misma expresión aplica si C es una curva en R3 y F una función definida sobre la curva que toma valores en los reales. Es una función continua con su análoga interpretación geométrica. ¿Por qué pongo análoga? Porque ahora la curva está en R3, por cada punto me fijo en su respectiva altura, la que me diga F. Ese dibujo que estoy describiendo ya está en R4. Lo que estaría calculando esta integral que tengo aquí es como el área de una hojita, pero que cae en R4. Esa es la interpretación geométrica. Bueno, aquí tengo otra nota. Acuérdense que mi hipótesis era que la curva C fuera suave, sin esquinas. Pero ¿qué tal si mi curva C se ve como la que yo tengo aquí? Esta curva se llama suave a trozos. Está formada por un número finito de pedacitos suaves. Bueno, entonces si la curva se ve así como la unión de un número finito de curvas suaves, entonces la integral sobre C de una función f se ve simplemente como la suma de todas las integrales sobre los pedacitos suaves. Entonces aquí sobre este pedacito está la f, me fijo en la integral, sobre este pedacito también tengo ahí la f en la otra dimensión, me fijo en la integral y así.